Hola, ¿qué tal? A continuación les voy a explicar cómo resolver el siguiente problema. Un comedero de secciones transversales en forma de trapecio se forma doblando los extremos de una lámina de aluminio de 30 pulgadas de ancho. Ver la figura, que es esta. Hallar la sección transversal de área máxima. Sabemos que la fórmula para calcular el área de un trapecio es igual a sumando la base mayor más la base menor dividida entre de 2 y multiplicarlo por la altura. Los datos que nos proporcionan nuestro problema o el problema son la base menor, los lados laterales y el ángulo de inclinación que tiene estos dos lados. La figura nos muestra que estos dos lados son iguales o tienen el mismo valor, tanto de este lado de acá como el lado izquierdo. Ahora, acá no nos proporcionan la base mayor ni tampoco nos dan el valor de la altura. A continuación, vamos a tratar de simplificar o agregar otros valores que todavía nos faltan. Aquí tenemos ya la figura de nuestro trapecio, nada más que invertida al problema que teníamos acá. Acá tenemos teta, x y x, y acá la base menor. Ahora, para determinar la base mayor, vamos a trazar dos líneas perpendiculares a la base mayor de tal forma que esta línea cruce con los vértices de nuestro trapecio. Y obtenemos estos cortes. Por lo tanto, toda esta longitud debe medir igual a la base menor, que es 30 menos 2x. Y de la longitud de donde se intersecta esta recta con la base mayor hasta el otro extremo o el vértice, será otra variable que nosotros desconocemos. Y como nos decía el problema, que estos dos lados son iguales y su ángulo de inclinación también es igual, entonces el valor que tenga esta variable va a ser lo mismo en este lado. Ahora, tomando eso, considerando eso, nuestra base mayor quedaría doble veces la variable r más 30 menos 2x, valor que es el valor de la base menor. Ahora, para determinar la altura, lo que podemos ver es que aquí se forma un triángulo rectángulo. Como habíamos dicho, esta recta es perpendicular a la base mayor. Por lo tanto, se construye aquí un triángulo rectángulo con las siguientes características. Con hipotenusa en X y los catetos H y R. Aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que el cuadrado de este lado es igual al cuadrado de estos dos, o la suma del cuadrado de estos dos. Es decir, x al cuadrado es igual a h al cuadrado más r al cuadrado. Ahora, para despejar la altura o h, lo que vamos a hacer es mover a r del otro lado y en este caso pasaría restando. Ahora, no, todavía lo que estorba es el exponente. Si lo pasamos del otro lado, pasaría como raíz en el otro lado. Y nuestra fórmula nos quedaría de la siguiente forma. Bueno, nuestra expresión o ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Acá sería x al cuadrado menos r al cuadrado, y esto es el valor de la altura. Ahora, ya tenemos el valor de la altura, ya tenemos la base mayor y por supuesto el problema ya nos decía cuánto era la base menor. Ahora vamos a sustituir todos estos valores en nuestra fórmula y en nuestra área para calcular el trapecio.
bueno, para calcular el área del trapecio. La base mayor medía 2R más 30 menos 20, no, menos 2x, perdón, sumando más la base menor, que es 30 menos 2x, y multiplicado por la altura, que es la raíz, cuadrada de x al cuadrado menos el cuadrado de r, o r al cuadrado, que es lo mismo. Podemos simplificar estos valores. Acá 30 y 30 lo podemos sumar, de modo que nos quede 60, y acá menos 2x menos 2x nos daría menos 4x. Entonces acá ponemos 2r más 60 menos 4x y dividido entre de 2 y multiplicado por el valor de la raíz. En este caso es x al cuadrado, acá r al cuadrado. Ahora, todavía podemos simplificar esta expresión. Este 2 puede dividir a este 2, igual este 60 y al igual este 4. Simplificado nos quedaría nuestra expresión de la siguiente forma. 2 entre de 2 nos queda 1. No olvidemos que toda esta expresión va a multiplicar al valor de la altura, por eso se coloca el paréntesis. 60 entre de 2 nos da 30, y menos 4 entre de 2 nos da menos 2x, multiplicado por el valor de la altura. Y de esta manera ya tenemos reducido el área de nuestro trapecio. Como vemos, todas estas variables van a depender de nuestro ángulo. Conociendo este ángulo, sabremos el valor de x, o el valor de r, o el valor de la altura. Con este valor, o conociendo cuánto vale θ, podremos obtener otra ecuación más reducida, en donde no tendremos que usar estas dos variables, y así poder resolver con una simple derivada el valor del área máxima de este trapecio. Entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular el valor de θ. El valor de θ es lo primero que vamos a calcular. El valor de θ para cuando nuestra área tiene el valor máximo, o adquiere el valor máximo, que es lo mismo. Bueno, aquí podríamos haberlo resuelto, o podemos resolver esta ecuación mediante derivaciones parciales para estas dos variables. Sin embargo, como aquí no conocemos θ, bueno, hay otra forma, haciendo un análisis geométrico, o viendo cómo es que es nuestra figura y todos los posibles comportamientos que suceden en ella. Para ello vamos a usar GeoGebra para tratar de demostrar cuánto es que realmente vale θ cuando nuestro trapecio alcanza su área máxima. En GeoGebra vamos a demostrar cómo es que se comporta el área cuando cambiamos el valor de θ. Para ello vamos a necesitar la siguiente figura,
que es una circunferencia. Primero insertamos el punto 0, 0 en donde va a ser el centro de nuestro círculo y que va a tener un radio de 4, aunque ustedes le pueden agregar o darle cualquier otro valor y así obtenemos un círculo. Bueno, ¿por qué vamos a trazar este círculo? ¿Por qué vamos a construir esto? Lo que queremos acá es tratar de demostrar que el diámetro de una circunferencia es igual al diámetro de la base mayor de un trapecio, y en ella ya podemos trabajar que el área que vayamos a obtener acá del semicírculo, el área del trapecio se tiene que aproximar a ella. Por ejemplo, vamos a trazar una recta paralela en este punto y que sea paralela al eje X, y otra recta que sea paralela al eje y a una altura o una altura cualquiera. Ahora vamos a sacar las siguientes intersecciones. Ya tenemos esto. El problema nos decía que los dos lados laterales eran iguales, por lo tanto esta línea tiene que ser paralela al eje X, o la base menor, que es esta, es paralela a la base mayor. Aquí vamos a considerar que la base mayor es la que va a trazar este círculo. Si en este caso nuestra base mayor mide 8 unidades en GeoGebra, que es la unidad que aquí tiene, es 8 unidades, lo podemos comprobar acá. Mide 8 unidades. Ahora, esa es la base mayor, y aquí no conocemos los otros lados o la base menor, ni tampoco la altura. Ahora, si giramos nuestra recta o la calculamos de esta manera, ya estamos obteniendo nuestra figura que nos presentan en el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a analizar cómo es que se comporta el área de esta figura cuando cambia el ángulo de inclinación. Entonces, aquí GeoGebra también tiene este programa tiene esta opción de trazar el área y después calcular su valor. Por ejemplo, acá el área de esta figura, y tenemos esto. Ahora, y aquí también podemos calcular el ángulo que tiene de este lado a este lado. Eso. Bueno, el ángulo de este lado respecto a esta recta, y también de acá y acá. Y vemos que aquí el ángulo va cambiando y también el valor del área va cambiando. Entonces el área va a depender mucho de cómo o cuánto valor se le asigna el ángulo. Suponiendo que estos dos ángulos son iguales, porque esta es una recta paralela. Por lo tanto, vamos a quitar tanto creo que aquí aquí midió otro ángulo. Queremos calcular este ángulo. Aquí lo dice, que es de 65.7, que es lo mismo que este. Este ángulo es lo mismo que este. Lo que GeoGebra está calculando es este ángulo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Cuando nuestro ángulo mide 45 grados, ya casi estamos formando un triángulo. Ahora, cuando nuestro ángulo ya casi se acerca a 90, nuestra área va disminuyendo, y eso quiere decir que ya estamos casi formando una línea recta.
cuando es en 90 grados. Ahora, ¿cuándo es que nuestra área es máxima? Si subimos tenemos que nuestra área es de 16 unidades. A ver, si le seguimos subiendo, va subiendo igual, que es 17, 18, 19, 20, hasta llegar, a ver, 19, hasta llegar a 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.76, y aquí ya empezó 20.78, y aquí empieza a disminuir. Ahora, en 60.3 nuestra área va aumentando, pero cuando ya nos pasamos de 60 y o reducimos nuestro ángulo a 59, nuestra área también va disminuyendo. Entonces solo habrá un solo ángulo donde nuestra área va a alcanzar su área máxima, y es de 60, y aquí el área tenemos de 20.7. Bien, y chequen acá, 57.59, nuestra área ya está empezando a disminuir. Y lo mismo, si nuestro ángulo es mayor que 60, también va disminuyendo. Antes era 20.7 y aquí ya es 20.4. Bueno, 48. Acá 20.78. Entonces nuestra área casi se aproxima. ¿Esto qué nos indica? Que el área del trapecio se va acercando al área de este semicírculo. Por tanto, la división que le podríamos hacer al semicírculo sería la siguiente: dividirlo en partes iguales, y al hacer esa división obtendríamos el ángulo de 60 grados, lo cual representa que nuestro trapecio tiene los tres lados iguales, y de ello decimos que se aproxima mucho a este área y es el único momento en el cual el área es máxima. Por lo tanto, al dividir 180 grados, que da el giro de todo, que da el giro de acá hasta acá, lo dividimos entre de 3, pues nos va a dar 60 grados. Entonces el ángulo que debemos tener pues es de 60 para tener el área máxima. Y aquí sí lo pudimos demostrar. Por ejemplo, si este era el problema que nosotros teníamos de que de esa forma se representaba, aunque podemos representarlo de esta forma, no va a afectar mucho, es 60. Entonces el ángulo que tenemos es de 60 grados. Después de que en el GeoGebra hemos calculado el valor de θ, vamos a calcular ya el área de nuestro trapecio. Como vemos acá, nuestra área depende de dos funciones, de dos variables, que es r y x. Sin embargo, sabiendo el valor de θ, podemos poner toda nuestra ecuación o nuestra función en función de x. Y por ello, aquí observamos que θ, el valor de θ para este ángulo es igual para este ángulo. De ello, lo que debemos saber es que una función que cumpla de dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa, y esa función que cumple esa condición es el coseno del ángulo de 60 grados. Y esto es igual, ¿no?, el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, que en este caso es r dividido entre dx. Sabemos que el coseno de 60 grados es igual a 1,5. Y de esto ya podemos despejar cuánto vale, despejar el valor de r o r. R quedaría 1,5 de
x de x o x entre d2, que es lo mismo. Entonces, teniendo eso, nuestra área, vamos a sustituir nuestra área, ya vamos a sustituir lo que es el valor de r en toda nuestra ecuación que tenemos. Aquí r vamos a agregar, o lo que vamos a sustituir es x entre d2, y aquí podemos sustituir este valor. 1,5 menos 2x nos da menos 3 medios. Menos 3 medios. Medios de x. Y aquí ya no quitamos la 2x. Y aquí se puede colocar. Y aquí se coloca ya el valor de r, que es x entre d2 elevado al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado a x, lo que obtenemos es lo siguiente: x al cuadrado, pues es x. Si elevamos a x al cuadrado, pues es x al cuadrado. Y 2 al cuadrado, pues es 4. Entonces tenemos x al cuadrado entre d 4. Y todavía aquí tenemos 1 menos 1/4, tenemos 3/4 de x al cuadrado. Y este es el valor de nuestra área. Para obtener el valor de x, lo que vamos a hacer es derivar esta ecuación, o derivar el área. La derivada del área. ¿Cómo obtenemos la derivada del área? ¿O cómo lo podemos obtener? Bueno, nos dice que la derivada del primero multiplicada por el segundo producto, lo que tenemos acá es la derivada de dos variables. Lo que vamos a poner primero es la derivada de la primera multiplicada por la variable que sigue, más la derivada de la segunda multiplicada por la variable que tenemos acá. Esta sería, si derivamos una constante, nos queda 0. Y si derivamos el producto de una constante por una variable, que es este caso x, derivada de x respecto a x, pues es 1 por la constante, nos queda nada más la constante, que es menos 3 medios, que es menos 3 medios multiplicado por la raíz Ahora, nos sumamos más la derivada de esta raíz por este producto, por este, la derivada de este por este. En este caso nada más derivamos este y lo multiplicamos por este. La derivada de este sería elevar primero, o convertir esta raíz en un exponente para aplicar las reglas de la derivada. En este caso sería de la siguiente manera. Sabemos que una raíz representa
Sabemos que una raíz representa un exponente fraccionario. Eso lo conocemos bien. Que sería de 3 cuartos de x al cuadrado de un medio. Cuando derivamos esto, lo que vamos a hacer es multiplicar el exponente por todo este, que es 1,5, por nuestra variable 3 cuartos de x al cuadrado y aquí lo que vamos a hacer, 1,5 menos 1 nos quedaría menos 1,5. Acá nos quedaría menos 1,5. Todavía falta aquí. Todavía multiplicado por la derivada de esta variable. Ahora, ¿cómo derivaríamos? Sabemos que n menos 1, que en este caso sería 2 menos 1, nos queda 1 y nos quedaría x. Por lo tanto, en cuestiones de x, nos quedaría nada más x y multiplicar este por todo este, por la constante, es decir, el exponente multiplicarlo por la constante que va acompañado esta variable, que es 3 cuartos multiplicado por 2. Ahora, si multiplicamos 3 por 2, obtenemos que es 6. Ahora, 6 es lo que nos quedaría acá. Y simplificando fracciones nos quedaría 3 medios de x. Este exponente nos indica que este número, cuando es negativo, significa que está dividiendo a 1, y ahí es cuando se vuelve positivo, y lo podemos colocar acá, que es 1,5 multiplicado por la fracción de 1 dividido entre d. Esta expresión, como en este caso, cuando ya se pase de este lado, pasa positivo, y sabemos que cuando se trata de un exponente fraccionario, estamos hablando de una raíz. Entonces, en este caso ya colocamos como una raíz de 3 cuartos de x al cuadrado. Todavía multiplicado por 3x dividido entre 2. Ver, aquí hubo un pequeño problema, que es 3x dividido entre 4. Bueno, no, es dividido entre 2. Ahora, de acá podemos sustituir todavía o realizar las operaciones que nos piden acá. Para empezar, este lo podemos multiplicar con este y nos quedaría 3x y 2 por 2, 4, y si multiplicamos 3x por 1 y por 4 nos quedaría
por 4, no, 4 por la raíz de este, nos quedaría de la siguiente forma. 3x entre d, acá, 2 por 2 por la raíz, nos queda 4 por la raíz de 3 cuartos de x al cuadrado. X al cuadrado. Ahora, este es la derivada de esta variable. Y todavía nos pide que lo multipliquemos por este. La derivada de este, multiplicarlo por esta variable. Tenemos acá y multiplicarlo por este valor. Lo que hay que considerar es que este 2 solo divide a este 3 y no a este. Por lo tanto, la multiplicación lo podemos hacer de la siguiente forma. Toda esta variable está dividida entre 1, por lo tanto 1. El denominador en este caso sería, bueno, aquí lo voy a presentar aparte, para entenderlo un poco, este producto. Acá el denominador es igual a este producto y solo se estarían multiplicando estos. Solo se estarían multiplicando estas dos. Si multiplicamos 3 por 3 nos da, bueno, en este caso es negativo. Si multiplicamos 3 por 3 nos da 9. Y el 1 que divide a 3, 1 por 2 nos queda 2. 2x al cuadrado, porque aquí es x. Entonces nos quedaría x al cuadrado. X al cuadrado. 3 por 30 nos queda 90. Más 90x. Y este es la derivada del área que tenemos. Ahora, ¿qué sigue ahora o cuál es el paso que debemos seguir ahora? Es igualar nuestra ecuación a 0. Bueno, antes vamos a sustituir esto ya. Acá, bueno, copiamos este. Y ya sustituimos este valor en esta ecuación. Nos queda de esta forma. El paso que, como les había dicho, es igualar toda esta ecuación a 0 para así hallar el área, no, para así hallar el valor de x. En este caso queda 0. Lo que vamos a hacer acá es despejar o pasar uno de esos términos del otro lado. Este término lo podríamos pasar del otro lado. En este caso quedaría de la siguiente forma. Si la pasamos del otro lado, en este caso está como un signo con signo
negativo del otro lado pasaría con el signo positivo. Esto nos quedaría de esta forma. Para obtener el área de nuestro trapecio que nos mencionaba el problema, conocemos ya lo que es la altura y lo que es X. Bueno, acá en esta figura ya conocemos cuánto vale X, cuánto vale teta y bueno, y podemos también calcular cuánto vale la altura. Aquí nos dice que la base mayor es igual más la base menor. Vamos a usar esta fórmula y todas estas expresiones para poder calcular nuestra área de nuestro trapecio. Acá, área, este es el área. Base, esta es la base mayor. Nos dice que X, primero lo vamos a sustituir acá y luego acá. Nos dice que 30 menos el valor de 2 por el valor de X, que es 10. Y este es igual a 10. 2 por 10, 20. 30 menos 20, pues es 10. La base mayor, igual, ¿no? En este caso, que es 2R más 10. En este caso ya sabemos cuánto vale la base menor. Ahora, R, ¿cómo lo vamos a determinar? Bueno, sabíamos que R era, en este apartado nos decía, a ver, acá, que R es X entre D2. Acá, R es X entre D2. Entonces, como ya sabemos cuánto vale X, podemos sustituir eso, 10 entre D2, bueno, 10 que era el valor de X, y esto es igual a 5. Ya tenemos el valor de R para la altura. También la podemos obtener X al cuadrado, que es bueno, la raíz de X al cuadrado menos la raíz menos R al cuadrado. Tenemos esto. X al cuadrado, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos acá de X? X, sabemos que X es 10. Es 10. 10 por 10, pues es 100. Menos el valor de R, que dice acá que el valor de R es... ¿Dónde estaba? El valor de R es 5. 5 por 5 es 25. 100 menos 25, pues es la raíz de 75. Este es el valor. Acá, bueno, acá R. 2 por R, 2 veces R, que es 5, pues es 10. 10 más 10 nos quedaría 20. Entonces ya tenemos los valores y lo que únicamente faltaría es sustituirlo en la fórmula del área. Ahora, base mayor vale 20, base menor vale 10, la altura vale la raíz de 75, vale la raíz de 75, 10 más 20, vale, estamos obteniendo pues que es 30, y si cumple la anchura de este trapecio. Acá, si aquí le damos 10 y 10, lógicamente si aquí 30 menos 20, pues si es 10, ¿no? 10 más 10 más 10 nos da la anchura de 30 pulgadas. Entonces sí cumple esta condición que teníamos antes del problema, y podemos proseguir. Ahora, 30 entre D2 nos da 15. 15 por la raíz de 75 nos da el valor de 129.9 unidades cuadráticas.
de unidades cuadráticas y ya hemos obtenido el área máxima de nuestro trapecio. El área máxima de nuestro trapecio para cuando el ángulo, acá, cuando el ángulo mide 60 grados y X mide 10 unidades, o en este caso sería 10 pulgadas, porque nos viene dado en estas medidas 10 pulgadas, y pues nuestra área también quedaría en pulgadas cuadráticas. Y así, de este modo, ya hemos resuelto este problema que se planteaba acá.